Bien, aquí estamos ya listos, tal como se decía en el encabezado del programa, con la oportunidad de poder platicar un poquitito acerca de nuestros derechos del consumidor, de todo lo que tiene que ver. Yo sé que usted me va a decir, espérame, pero esto ya lo han platicado varias veces. ¿Sabe lo que pasa? Voy a ser muy sincero y muy objetivo. Julio, con tu presencia, bienvenido. Julio Osegueda de la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor es una entidad totalmente diferente a lo que antes conocimos con siglas similares, ¿verdad? Jurídicamente hablando, la Defensoría del Consumidor tiene dientes realmente para resolver nuestros problemas como consumidores. Entonces, como tenemos un cachito de un estigma de lo que pasaba hace 10 años, que de verdad es que reclamábamos y no pasaba absolutamente nada, hoy usted obviamente puede reclamar si tiene sustento y si pasa. Para eso es el teléfono amigo que la Defensoría del Consumidor tiene y todo lo que vamos a platicar con Julio Osegueda de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido. Bienvenido, Julio. Gracias, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a TCS por el espacio. Y tal como tú lo mencionas, la Ley de Protección al Consumidor ha sido reforzada también en los últimos años. La que fue emitida en 2005 era una ley de punta. Muchos países de Europa ya hubieran querido tener una ley de protección al consumidor como esta, pero recientemente también ha tenido un plus con la inclusión de nuevos derechos para las personas consumidoras, como el derecho de retracto, el derecho de desistir, el derecho de darse de baja, que antes no se tenían, y sobre todo ahora que también el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor tiene también la facultad de ordenarle a los proveedores que no cumplen la ley que devuelvan el dinero, que compensen a los consumidores, que le reparen de alguna manera la disminución de sus derechos que ha habido. Eso es algo importantísimo. Julio, ¿será que nos puedes explicar cuáles son esos derechos que tiene el consumidor y quizás con más énfasis a esos nuevos derechos? Precisamente son 3 los derechos básicos que vamos a encontrar para las personas consumidoras, que van a ir, digamos, en diferentes momentos de cuando uno hace una compra, cuando uno ejerce el consumo. Primero vamos a tener derecho a la información, es decir, que yo antes de comprar una determinada cosa o un servicio, yo tengo todo el derecho de pedirle a mi proveedor que me informe cuáles van a ser las condiciones, cuál va a ser el precio, si va a haber recargos, cómo voy a poner reclamos, dónde lo tengo que hacer, qué características deben tener cualquier escrito que yo tenga que presentar o cualquier modalidad de reclamo. Todo eso yo lo puedo preguntar antes de ponerme a decidir si voy a adquirir o no un servicio. Precisamente ahí viene una de las primeras grandes recomendaciones que la Defensoría hace, que es usar ese gran poder que tenemos como consumidores. Yo siempre digo el poder de un gigante dormido, porque muchas veces no lo utilizamos, nos dejamos llevar por la propaganda, por la publicidad y compramos lo primero que se nos ofrece. Pero tenemos el poder de la elección, es decir, que yo tengo que informarme bien, cotizar diferentes proveedores y luego cuando yo tenga ya el mapa bien claro, tomo una decisión de dónde comprar y qué comprar. Ese va a ser el primer gran derecho que vamos a tener, que es el derecho a la información. Luego vamos a tener el derecho a que se nos cumpla lo que se nos ha ofrecido. Si ya el proveedor me dijo, mire, yo le voy a dar una garantía de 1 año, yo le voy a dar este tipo de cobertura, le voy a entregar en un plazo determinado, entonces parte de la información que el proveedor me da, yo tengo derecho a que me cumpla eso que me está ofreciendo. Y por eso es importante que como personas consumidoras responsables y críticas pidamos que toda la información que el proveedor nos la dé, que nos la dé por escrito, porque las palabras se las lleva el viento y luego va a ser muy difícil que yo quiera obligar a un proveedor a que cumpla algo que no consta en ninguna parte. Y ahí es precisamente donde viene el tercer gran derecho que como personas consumidoras tenemos, que es el derecho a reclamar que se nos cumpla lo ofrecido, que se resuelvan algún incumplimiento que el proveedor haya hecho. Y esa reclamación la podemos hacer con el proveedor porque es el primer responsable de resolvernos el problema, pero si este no nos resuelve, para eso está la Defensoría del Consumidor, para recibir sus reclamos, atenderle y resolverle en los casos que les aquejen. Perfecto. Esos son los 3 grandes derechos, pero esos también se agregan los nuevos que han entrado en vigencia desde el 28 de febrero de este año, como mencionamos, el derecho de retracto, que es la facultad que la persona tiene de decir, bueno, sí es cierto, yo firmé un contrato, me obligué, pero yo ya lo pensé bien y mejor ya no me meto en este negocio porque no me conviene, he encontrado otra oferta, cualquier otra cosa. Eso también es un derecho que está limitado porque tampoco uno va a firmar contratos solo para romperlo, ¿verdad? Sí. Es limitado, solo tengo 8 días para poder utilizar este derecho de retracto y solo es aplicable para aquellos casos en donde el negocio no se ha hecho en un establecimiento del proveedor o se ha hecho a distancia, por ejemplo. Si yo compro algo por internet, una ropa, imagínense, puede ser que yo diga, no, yo siempre uso talla M, pero cuando ya llega la ropa a mi casa, me doy cuenta de que esa horma no me queda, que la talla M es muy grande o muy chica. Entonces, como no tuve la oportunidad de verla, de sentirla a través de mis sentidos, yo en esos casos tengo derecho de retracto. Y así, otra cantidad de derechos que se han agregado a la Ley de Protección al Consumidor. Julio, el proceso, porque mucha gente puede decir, bueno, pero el hecho de reclamar, de ir a reclamarle al proveedor o al establecimiento, me va a quitar mucho tiempo. ¿Cuánto se va a tardar ese proceso? ¿Va a tener algún costo ese pleito, entre comillas? Verás, el proceso en la Defensoría
Defensoría del Consumidor es completamente gratuito, no tiene ningún costo para la persona consumidora y además se puede poner por distintos medios. Lo más tradicional, digamos, es llegar a lo que nosotros llamamos un centro de solución de controversias. El que está acá en San Salvador está enfrente del Salvador del Mundo, de 8 a 4, sin cerrar al mediodía, tendremos reclamos. Tenemos también en Santa Ana y en San Miguel centros iguales, pero si la persona tiene dificultad para llegar a una oficina por el trabajo, por lo que fuera, puede poner su denuncia en línea a través del www.defensoria.gov.sb. Puede aprovechar también nuestros eventos de Defensoría Móvil, en donde visitamos diferentes municipios para acercarle los servicios a la gente. Puede llamar también al 910 para informarse de cómo interponer reclamos o pedir cualquier tipo de asesoría en materia de consumo, y el proceso es sumamente sencillo. Nosotros no le pedimos mayores requisitos a la gente porque lo normal en una relación de consumo es que el consumidor no sepa cuáles son los detalles de cómo es ese negocio o de cómo pueden ser los requisitos para interponer un reclamo. Entonces nosotros pedimos lo básico: quién es la persona que está contratando, la que está poniendo una denuncia, qué pasó, con quién fue lo que pasó, quién es el proveedor, dónde está su dirección, dónde está ubicado y qué es lo que quiere, cómo esperaría resolver su reclamo. Y precisamente la Defensoría del Consumidor tiene un índice de resolución de más o menos 7 u 8 de cada 10 reclamos que se presentan en la Defensoría se resuelven a través de los medios alternos de solución de conflictos, o sea, a través de un proceso de negociación. Estamos hablando, dependiendo de la complejidad, de entre unas 2 semanas y unos 2 meses. De repente, un caso de un electrodoméstico que se ha dañado puede resolverse muy rápido, inclusive el mismo día, pero un caso de un inmueble, por ejemplo, de un complejo vacacional o de un viaje en aerolínea puede sí tardarse un poco más de tiempo, pero ahí vamos a tener casos que se resuelven el mismo día, casos la mayoría, digamos, entre unas 2 semanas o unos 2 meses, dependiendo de la complejidad. Julio, entremos en la parte árida de esto. Los reclamos, que yo sé que encabezan la lista porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Defensoría, a servicios públicos que nos brindan autónomas o entidades mismas, obviamente del gobierno, llámese suministro de agua, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Son muchas veces, inclusive los telefónicos, que ya no son parte de los servicios públicos realmente, son cuestiones muy, pero muy complicadas y a veces áridas que la gente dice, espérame, no, en esto no me voy a meter porque Chucho no come chucho. O sea, ¿cómo vamos a...? ¿Se pueden resolver o no se resuelven? Sí. Fíjate que sí, precisamente como bien lo mencionan y está publicado en nuestra página web, uno de los sectores más reclamados en Defensoría del Consumidor es el tema de agua potable. Y precisamente, recientemente sacábamos nosotros una estadística para ver si eso sucede, cómo es que la Defensoría está resolviendo el tema de los casos de agua potable. Y encontramos que en el 80% de los casos se tiene una devolución para el consumidor. O sea, 8 de cada 10 reclamos que la gente ha llegado a poner, miren, me han cobrado mucho de agua potable, hemos conseguido una rebaja o un abono a cuenta, por ejemplo, o una instalación del servicio o una reparación, lo que la gente hubiera necesitado. Claro, también habrá una gran cantidad de casos en donde también recae en responsabilidad de la persona consumidora problemas de fuga, por ejemplo, problemas de malas costumbres de uso del agua potable que también inciden y que tampoco, digamos, Defensoría va a avalar un desperdicio del agua potable. Pero en aquellos casos en donde la Defensoría ha identificado que hay un cobro indebido, por supuesto que se le exige, independientemente del proveedor que sea, se le exige el cumplimiento de la ley y ya les digo, el 80% de los casos en agua potable tienen un monto recuperado, es decir, se le ha obtenido una respuesta para la gente. Julio, aparte de acompañar ustedes y lograr que se pueda llegar a un acuerdo en los casos de las quejas y los reclamos, ustedes también tienen programas de verificación que se estén cumpliendo estos derechos del consumidor. Cuéntanos un poco sobre esto. Muchas veces podemos decir que hay un tema de justicia rogada, es decir, que necesitamos que la gente llegue para que interponga su denuncia y el proceso comience. Pero la Defensoría del Consumidor no se queda en ese punto, sino que hacemos un trabajo de campo, un trabajo de oficio, sin que nadie nos diga. Ya sabemos nosotros que hay sectores muy sensibles, como lo puede ser el tema de supermercados, el tema de notificaciones, el tema de farmacias ahora que está bastante puesta en los medios. Son programas de vigilancia de mercado que se hacen de manera oficiosa y que de eso se obtienen ciertos hallazgos. A algunos le tocará seguirlos tramitando Defensoría del Consumidor y a otros se coordinará con otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Por ejemplo, un restaurante en donde se encuentre que los alimentos no tienen la inocuidad de vida, es decir, pueden provocar daños a la salud, va a incorporarse también el Ministerio de Salud para hacer esa parte sancionatoria. O, por ejemplo, en el tema de medicamentos, va a ser acompañado también por la Dirección Nacional de Medicamentos. En el tema de inmuebles, también un acompañamiento del Viceministerio de Vivienda. Es decir, Defensoría tiene una estructura de vigilancia de mercado
que también se coordina con otras instituciones para hacer un trabajo bastante integral de protección al consumidor. Excelente. Bueno, Julio, muchísimas gracias por la información. Recuerde que el teléfono, amigos, es el 910, si usted tiene algún reclamo o cualquier información que quiera ampliar. Gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Recordar, como tú bien lo decías, el 910, teléfono amigo de la persona consumidora. Pueden seguirnos también a través del Twitter y el Facebook y saber que nosotros estamos completamente para servirles. Gracias a ustedes también.